Familia de Colectivo 7, ¿cómo están? Qué gusto poderles saludar. Estamos desde el puerto de Veracruz y nos encanta este lugar. Sabemos que es una bendición estar aquí y poder compartir la palabra de Dios. Espero que ustedes disfruten esta transmisión. Estamos estrenando serie. La serie se llama Wilson. Te has de preguntar por qué Wilson. Bueno, estamos haciendo alusión a esta película por ahí del año 2000, donde este famoso y galardonado actor Tom Hanks, en su película de Náufrago, yo creo que todos en algún momento vimos esa película o has visto algo acerca de ella, pero se trata de este hombre que queda varado en una isla después de que su avión sufre un accidente. Y cómo él al encontrarse ahí abandonado en esa isla, de repente se encuentra con un balón. Y el balón se convierte en un factor importante para él porque hay algo inherente en el ser humano de siempre sentirse acompañado, de no sentirse solo. Y se convierte prácticamente en todo en la vida de este personaje. Y bien, esta serie está basada sobre las tormentas, sobre los fracasos, o como diríamos en este término, sobre los naufragios, cuando naufragamos en la vida. Qué interesante, porque todos en algún momento hemos fracasado en algo. Y la palabra naufragio no solamente hace referencia cuando una embarcación se pierde o fracasa en el mar, sino que también cuando en la vida fracasamos en algo. Entramos en una tormenta y no supimos cómo. Y bueno, yo te quiero decir que la vida, en este viaje de la vida, te vas a encontrar inevitablemente con tormentas. Muchas veces no sabrás cómo entraste en esa tormenta, qué hacer en medio de esa tormenta. Pero la Biblia contiene historias precisamente de tormentas. Y yo quiero que en esta serie le echemos un vistazo y aprendamos acerca de cómo salir de esa tormenta de una manera victoriosa. O cómo enfrentar el fracaso, cómo enfrentar cuando hemos naufragado, cómo salir de ahí. Eso es importante también. Y bueno, en la Biblia encontramos un capítulo completo que habla acerca de un naufragio. Y yo quiero que me acompañes por favor al libro de Hechos rápidamente. Capítulo 27, en el versículo 9 al 11. Voy a dar lectura a esto. El apóstol Pablo se encuentra en una embarcación que sale de Cesarea hacia Roma. Él va prisionero. Va junto con otros prisioneros y un centurión a cargo, y van otros marinos dentro de esa embarcación. Y bien, veamos lo que sucede. Dice, pasaron muchos días, incluso el día del perdón, así que era muy arriesgado continuar con la navegación. Entonces Pablo les hizo una observación, les dijo, amigos, si seguimos navegando, creo que sufriremos prejuicios y pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nosotros. Pero el centurión no le hizo caso, pues le creía más al piloto y al capitán de la nave que a Pablo. Bueno, después de que este centurión que va a cargo de los prisioneros, Pablo le hace una advertencia a todos los que están en esa embarcación y les dice, yo creo que no es conveniente que salgamos en este momento. Al escucharlo, el centurión decide ignorar la advertencia del apóstol Pablo y a lo mejor con justa razón prefiere escuchar lo que dice el capitán y el piloto de la embarcación. Entonces, al ignorar la advertencia del apóstol Pablo, están a punto de entrar en medio de una terrible y trágica tormenta. Y sabes, muchas veces pasa así. Tú no lo ocasionaste y por terceras personas entras en una tormenta. De repente, tu cónyuge decide darle la espalda a tu matrimonio y un torbellino azota tu casa contra las rocas de la confusión. Terrible, porque ahora el cónyuge que es fiel está sufriendo por una decisión de la otra pareja.
Bueno, tal vez estás enfrentando otro tipo de tormenta, pero muchas veces entramos a tormentas debido a terceras personas. Y esto me llama mucho la atención porque este es el escenario en el cual el apóstol Pablo está. Él está dando una advertencia, sin embargo, él es llevado dentro de esa embarcación y es metido en esta tormenta. Dice el libro de Santiago capítulo 1 versículo 2 que sintamos gozo al ser probados, al pasar por diversas pruebas. Dice Santiago 1:2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. Nota que dice aquí, diversas pruebas. El creyente debe estar preparado para atravesar diferentes y múltiples pruebas, con seguridad. Yo sé que muchas veces la mentalidad del cristiano es que Dios lo exime o lo exenta de pasar pruebas, pero eso no es cierto. A veces Dios va a permitir que esas pruebas vengan a nuestra vida y con un propósito, que nuestra fe sea probada. Y bueno, rápidamente, no quiero tomar más tiempo, 5 lecciones rápidas y breves para que tú fracases, para que tú encuentres un naufragio en tu embarcación. Sí, ya sé, puedes estar pensando, ¿no nos tendrías que estar diciendo lo contrario de cómo no naufragar? Exactamente, y precisamente yo quiero decirte que tú llegues a esa conclusión de cosas que no tienes que hacer, acciones que no tienes que llevar a cabo para no fracasar. Estas 5 lecciones para fracasar están basadas en este capítulo 27 de Hechos y vamos a ver la primera. En Hechos capítulo 27, versículo 9, dice, pasaron muchos días. Y eso significa que ya llevaban varios días en ese puerto y que tomaron una mala decisión. La lección aquí que aprendemos, la lección número 1 para fracasar o para naufragar es: actúa compulsivamente. Estos marineros tenían la decisión de empezar a la embarcación, de tomarla, de salir o de esperar. Y ellos decidieron mejor salir porque dijeron, ya llevamos muchos días. No importa lo que tengamos que hacer, no nos interesa si está bien o mal, hay que hacer algo, hay que actuar. Hay que movernos de este lugar. Y eso es lo que sucede muchas veces en la vida de algunos creyentes. Se desesperan y toman una decisión, una mala decisión, actúan compulsivamente. Se divorcian, dejan la escuela, dejan el trabajo, se van de la iglesia, actúan de una manera compulsiva. Si tú actúas compulsivamente, te puedo asegurar que vas a naufragar en tu embarcación. No podemos actuar de forma compulsiva. Lo contrario a actuar de forma compulsiva, te voy a decir que es esperar en Dios. Espera en Dios. Tenemos que aprender como creyentes a poder y saber aprender a esperar en Él. Dice el Salmo 27, versículo 14. Espera en el Señor. Infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor. Sabemos que esta parte a lo mejor no es la más sencilla, pero muchas veces en medio de una tormenta lo que Dios está esperando es que tomes aliento, que tengas ánimo y que esperes en Él, porque Él va a hacer algo en medio de esa situación. Recuerda esto, el camino y la propuesta del enemigo es hazlo ya, hazlo pronto, ya, te desespera. Pero el Espíritu Santo, Él nunca te empujará. El Espíritu Santo te guiará. No te empujará a hacer algo, simplemente Él te guiará. El diablo, recuerda, Él sí te empuja. No tomes decisiones hasta que lo hayas orado lo suficiente. Lección número 2. Deja que otros te digan qué hacer. ¿Quieres fracasar, naufragar? Deja que otros te digan lo que tienes que hacer. Hechos 27, versículo 10 y 11 dice: les digo, amigos, si seguimos navegando, está hablando el apóstol Pablo, creo que sufriremos perjuicios y pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nosotros. Pero el centurión no le hizo caso,
pues le creía más al piloto y al capitán de la nave que a Pablo. Bueno, el centurión tenía prácticamente, yo creo que la razón, porque ha de haber pensado, le hago caso a este hombre que ni siquiera lo conozco y además es un prisionero, o le hago caso al piloto de la nave, le hago caso al capitán de la embarcación. Y yo sé que en medio de una tormenta experimentarás escuchar muchas voces que te querrán decir qué hacer. Y lo peor que puedes hacer es querer escuchar todas las voces y querer atender a lo que esas voces te están diciendo. Escúchame bien, la única voz que tú debes de escuchar cuando estás atravesando una tormenta es la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Si vas a recibir un consejo, procura analizar que ese consejo que se te está dando sea basado en la palabra de Dios. Dice Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Recuerda, si quieres fracasar, deja que otros te digan lo que tienes que hacer. Lección número 3, busca tu comodidad. En Hechos capítulo 27, versículo 12 dice, como el puerto era incómodo para invernar, casi todos acordaron zarpar allí. Bueno, estamos en presencia de que el centurión se puso a hacer una encuesta, una votación con todos y preguntarles quiénes quieren salir de aquí, quieren zarpar de aquí. Y la mayoría dijo, sí, todos queremos zarpar de este lugar, ya no queremos estar aquí. Y entonces, debido a que la mayoría decidió eso fue lo que se tuvo que hacer, pero porque estaban incómodos, porque el lugar en el que se encontraban no era de lo más cómodo. Y yo te quiero decir que definitivamente la tormenta no es el lugar más cómodo. Pero a veces el estar en incomodidad nos lleva a ser desafiados en nuestra fe. Nos lleva a crecer, nos lleva a creerle a Dios. Estando en la comodidad, difícilmente nuestra fe se estirará. Estando en la comodidad, difícilmente nuestra fe llevará más allá. Daremos un pasito más allá, difícilmente estando en la comodidad. ¿Sabes por qué? Porque siempre la salida fácil es el camino incorrecto. Muchas veces buscamos comodidad y la comodidad implica la salida fácil. Pero la salida fácil, recuerda, es el camino incorrecto. ¿Quieres naufragar? Bueno, cuando estés en medio de una tormenta, toma la salida más fácil y seguramente vas a fracasar. Recuerda, el diablo te va a decir, no lo hagas, es muy complicado, no necesitas autocontrol, no necesitas esperar en Dios, ya, desespérate, hazlo pronto. El diablo siempre te va a llevar de alguna manera con sus pensamientos a que hagas las cosas de la manera más fácil, buscando siempre tu comodidad, siendo egoístas de alguna manera. La cuarta lección que en este tiempo yo quiero enseñarte es: haz lo que hacen todos. Y tal como te lo venía diciendo, para naufragar, haz lo que hacen todos. Dentro de esta votación que hace, o este censo que hace el centurión preguntándoles quiénes quieren zarpar de ahí, la mayoría dice que quiere zarpar de ese lugar. Dice 27:12 de Hechos, como el puerto era incómodo para invernar, casi todos acordaron zarpar de allí. Y es increíble, porque para naufragar lo único que necesitas hacer, si quieres naufragar, es hacer lo que todos hacen, es decir, lo que la mayoría hace. Y por supuesto que tú sabes que no necesariamente la mayoría o el que todos lo hagan no significa que eso sea lo correcto. Puedes darte cuenta que muchas veces tomamos decisiones estando en la tormenta y queremos hacer lo que otros hacen estando en medio de la tormenta. No necesariamente esa va a ser la respuesta, porque te tengo noticias. La mayoría casi siempre está equivocada. Me duele decirlo en el corazón, pero esto se aplica hasta incluso en la iglesia de Cristo. La mayoría podría estar equivocada. Solamente la minoría es la que realmente sostiene la iglesia de Cristo, porque muchas veces la mayoría suele estar equivocada.
y no puedes basarte en lo que hacen todos para llevar tu vida. Dice 2 Corintios 10:3, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Busca la voluntad de Dios, no busques lo que hace la mayoría. Quinta lección para naufragar en nuestra embarcación es: obedece las circunstancias. Hechos 27, versículo 13 dice: como empezó a soplar una brisa del sur, les pareció que el viento era adecuado, entonces levaron anclas y se fueron siguiendo la costa de Creta. Bien, para fracasar tienes que seguir esta lección. Obedece lo que las circunstancias te están dictando. Como diría por ahí ese comercial de hace algunos años, obedece tu sed. Haz lo que tengas en ese momento, de acuerdo a la situación que estés viviendo, haz lo que te venga en gana. Ten cuidado. Si tú realmente no quieres fracasar, que seguramente no lo quieres, ten cuidado porque las circunstancias son meramente engañosas. Las circunstancias nos llevan a creer cosas que en realidad no lo son. Dice Proverbios 14, versículo 12, hay caminos que el hombre considera rectos, pero que al final conducen a la muerte. No tomes decisiones basado en las circunstancias. Estando en medio de una tormenta, las circunstancias, que precisamente las circunstancias son las que hacen la tormenta, estando en medio de esas circunstancias, te van a querer orillar a que tú hagas, a que tú tomes una decisión o que lleves a cabo algo, pero muchas veces será algo contrario o negativo a la voluntad de Dios. Y mucha gente piensa, bueno, es que yo actué de esta manera porque las circunstancias así eran. Bueno, no te debes de dejar llevar por las situaciones o por las circunstancias. No seas compulsivo, recuerda. No dejes que otros te digan qué hacer. No busques tu comodidad y no hagas lo que todos hacen. Y encima, no te dejes llevar por las circunstancias, porque seguramente estarás fracasando y naufragando. Mejor toma esta decisión. Espera en Dios. Reconócelo en todo. Haz lo correcto aunque sea incómodo. No lo hagas al estilo del mundo y déjate guiar por su espíritu. Que Dios te bendiga.